nombre es Octavio Miramontes Vidal, soy investigador científico, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Física, y mi área de acción es la física biológica. Desafortunadamente mi respuesta es negativa. Para todos los países en el mundo hubo un incremento de casos de contagios que aumentó y después disminuyó porque todas estas curvas epidemiológicas son así, crecen, llegan a un punto de máximo, que es lo que le llamamos el pico de la curva, y después tienden a descender. Sin embargo, pues como estos son propiedades colectivas, no es fácil poder predecir qué es lo que va a suceder. Son propiedades que de alguna manera de un sistema donde los individuos tienen voluntad propia, son los humanos, entonces pues pueden obedecer o no a las sugerencias que hagan los gobiernos con respecto a cómo tratar a la pandemia. Entonces, después de bastante tiempo ya, prácticamente un año desde que la pandemia está circulando por el mundo, pues yo siento que hay de alguna manera un cierto hartazgo de la gente a hacer caso de las recomendaciones de que se estén en casa. O sea, nadie aguanta estar un año prácticamente metido en su casa. Entonces, ha habido un nuevo aumento de contactos, lo estamos viendo en Europa y lo vimos también en los Estados Unidos. Estados Unidos es quizá el ejemplo más típico en estos momentos de lo que no debe hacerse, y en muchos otros países de América Latina también tenemos este resurgimiento. Concretamente en México también hemos observado esto. Nosotros predecíamos con modelos matemáticos que el pico de la curva llegaría en julio, efectivamente llegó en julio, y nosotros con esa confianza en los modelos matemáticos predecíamos que estaríamos saliendo de la pandemia o estaría bastante bien controlada hacia noviembre. Sin embargo, pues esto se descalabró y a partir de finales de septiembre hay un repunte de los casos. Bueno, definitivamente que el de confinamiento es el más efectivo. En el caso de Suecia, ellos ya han echado atrás esa medida. No resultó, final de cuentas, y entonces ahora han optado por este primer modelo de los confinamientos. Lo que sucede es que cuando ha existido varias etapas en el desarrollo de esta pandemia, y todas las medidas que se tomaban al inicio, pues muchas de ellas se probaron equivocadas, simplemente porque no se tiene o no se tenía mucha información acerca de la conducta del virus, dado que este es un virus novedoso. Desde luego que cada país optó por distintas medidas. Hubo, sin embargo, una dirección más o menos clara de la Organización Mundial de la Salud, diciendo, bueno, esto es lo que se debe hacer. Al final de cuentas es la colección de expertos más grande que tenemos en todo el mundo, pero cada país tenía libertad de hacer lo que quería. Entonces pues cada país optó por distintas medidas, y solo unos cuantos países sí que pudieron controlarla, pero también porque pues tienen características muy peculiares en cuanto a su situación geográfica o a su demografía, ¿no? Pues yo te diría que casi cada país tiene sus propios desarrollos. O sea, los hay en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, donde hay iniciativas de los gobiernos por crearlas, pero también están las grandes empresas que tienen una capacidad de investigación fuerte, como es el caso de estas que mencionas, ¿sí? El caso de Pfizer, junto con otra en cooperación con una empresa alemana, AstraZeneca, hay varias vacunas en Rusia, hay varias vacunas en China, y estas serían, digamos, como que las grandes cuatro iniciativas que hay para el desarrollo de vacunas. Y pues muchas de ellas se encuentran en pruebas todavía, y esta aprobación que se ha hecho en particular de la de Pfizer pues obedece a una
situación de emergencia, aun cuando pues no está completamente comprobado que sea eficiente, ¿sí? De todas estas vacunas que tú me preguntas, hay algunos problemas que tienen que ver con el tipo de tecnología que se está usando, y en particular porque requieren de procesos de enfriamiento a temperaturas muy bajas que muchos países no van a tener. Entonces hay un problema de infraestructura muy grande ahí o problema de logística, que eso eventualmente se puede solventar, pero eso lo que significa es más o menos un atraso en la posible aplicación de estas vacunas. Eso debido al tipo novedoso de vacunas, que es el caso, por ejemplo, de Pfizer o de AstraZeneca. Hay otro tipo de vacunas que no requieren esta refrigeración, como es el caso, por ejemplo, de la vacuna china. Y también hay el problema de que muchas de estas vacunas requieren la aplicación de 2 dosis. Hay una primera dosis y después viene una dosis aproximadamente a los 28 días, que es una dosis de refuerzo. Entonces, la población, pues digo, esto se ve más o menos con experiencia de otro tipo de vacunas, donde, por ejemplo, la de tétanos también requiere, o antiguamente requería, de 2 dosis. La gente acudía a vacunarse y pues ya no acudía a la segunda, ya sea porque la experiencia de vacunación no había sido muy agradable, o bien porque pues simplemente dentro de la ignorancia pensaban que pues una vacuna era suficiente y ya la segunda no era necesaria. Entonces, esto va a ser un problema, el hecho de que sean 2 dosis, pero hay vacunas que requieren de una sola dosis. Entonces, esa podría ser un tipo de vacuna a la cual se podría apostar más, un tipo de vacuna que solo es una dosis y es una vacuna que no requiere refrigeración. Entonces, esta es desde luego la mejor opción.